buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, con la presencia del jurista y constitucionalista doctor Rafael Ollarte, a propósito de un hecho que no debiera haber ocurrido para luego generar unas secuelas que ha sido materia de un debate, de un cuestionamiento, como ocurriera para un acto la utilización de la capilla del desaparecido, la antigua capilla en el Hospital San Juan de Dios, hoy Museo de la Ciudad. Este hecho, autorizado por el municipio, al punto que aquí se ha tratado de lavar la cara al pedir disculpas, cuando el hecho está irrogado, está causado. El propio arzobispo de la capital, el Monseñor Alfredo José Espinosa, emitió un comunicado a los fieles católicos de Quito en el que condenó este hecho y dijo, entre otras cosas, la presentación de la obra en la capilla del Museo de la Ciudad, en la cual ya no se celebran los sagrados misterios desde el año 98, ofende gravemente la sensibilidad y la tradición histórica de la comunidad católica, y dijo que le gustaría pensar que se trata de un acto aislado e imprudente y no de una manifestación clara, expresa y contraria a quienes profesan la fe católica. Este fue un hecho programado, no fue aventurado, programado, al punto que se reconoce el error y se trata de pedir disculpas. Leíamos al doctor Rafael Ollarte, uno de sus opiniones, que decía: en el Ecuador la academia instala cualquier discurso y el resto debe agacharse y aguantar. Hablan de desacralización de un templo sin abrir ni por casualidad el Código de Derecho Canónico. Las creencias del resto, especialmente si son católicos, son despreciables porque estamos en un estado laico, concepto al que le dan el alcance que se les antoja. Ellos te dicen que hay derechos y a quienes y cuando corresponden a su antojo, y no vaya a emitir su opinión, será invariablemente descalificado. Con este antecedente, para que nos ilustre el doctor Rafael Ollarte, ¿qué ha pasado en esta capital? ¿Qué pasó en la capilla del Hospital San Juan de Dios, hoy Museo de la Ciudad? Muy buen día, doctor Ollarte. Buenos días, don Miguel. Un placer estar con usted, con todos los amigos de Democracia. Hace algún tiempo ya se ha pretendido en nuestro país, por parte de un grupo de académicos, lo que mi amigo Juan Carlos Benalcázar llamaría el círculo de intelectualoides, de convencer a la gente que hay cuestiones que son de rosa materia y que ellos le dan el contenido que quieren. Vamos con la primera cosa, lo que ya se viene repitiendo, y vamos a comenzar por ahí hace mucho tiempo: lo que es el Estado laico. Incluso estos excesos respecto de lo que es el Estado laico ha sido llevado a Ecuador un par de sentencias de la Corte Constitucional. A ver, hasta el siglo XIX no existía la llamada separación de Iglesia y Estado. Es decir, entre la comunidad eclesiacal y la nación ecuatoriana existía una relación de ida y vuelta, es decir, derechos y obligaciones recíprocas. Entonces, la Iglesia Católica y la religión católica estaban consagradas como la religión del Estado y como la única que se podía profesar en el Ecuador. Y por lo tanto, el Ecuador garantizaba a la Iglesia Católica que solo se llevaba esta clase de cultos con exclusión de todos los demás. En contrapartida, por si acaso, el Estado ecuatoriano intervenía en la designación de arzobispos y obispos. Es decir, había que entregarles una terna, de esa terna se escogía y se trataban de llevar las cosas de ese modo.
también tenía que ver con otras cuestiones, por ejemplo, el reconocimiento de los bienes de la iglesia, algunos excesos que se habían cometido en el Ecuador hicieron llevar a que a partir del año 1862 se celebrara el concordato con la Santa Sede, que se culminó en 1866, en el cual, por ejemplo, ocurrían cosas muy simpáticas, porque parece que, según la ideología liberal, usted sabe que el liberalismo en el Ecuador se impuso de una manera tal que en el Ecuador, por ejemplo, en el derecho no usamos latín, porque era la lengua de la iglesia, entonces había que eliminar absolutamente cualquier vestigio de clericalismo, eliminando incluso cosas que son tan útiles como el latín jurídico, como el uso del latín en el derecho. Pero bueno, incluso en ese concordato, si usted lo lee, va a encontrar que la nación ecuatoriana, el Estado ecuatoriano, participaba de los diezmos. Es decir, lo que usted entrega, es como que lo que usted entrega el domingo en la iglesia, la mitad se la lleva el Estado y la mitad del templo. Así era. O sea, no era una cuestión aquí, es que la iglesia nos tenía puesto la pata encima y eran solo derechos para la iglesia, los privilegios para la iglesia. No, por el contrario, el Estado ecuatoriano se beneficiaba de ciertas cosas. Un Estado, además, bastante inoperante, que ponía en manos de la iglesia obligaciones que hoy día son indudablemente estatales. Por ejemplo, la educación. Y en virtud de ese concordato, la Iglesia Católica se obligaba a mantener la educación, evidentemente con el derecho de hacerlo de conformidad con la creencia católica. Pero lo que no hacía el Estado lo hacía la Iglesia, el mantenimiento de universidades, colegios y escuelas, la protección a lo que se llamaba antiguamente a los aborígenes, a los indios. La colonización del Oriente también se le encargaba a la iglesia, pues en virtud de ese concordato le hago presente. Pues, o sea, si algo de Oriente tiene el Ecuador, no se lo debemos pues a los políticos liberales, precisamente, sino a la iglesia católica. Entonces había que, como el Ecuador no ocupaba esas zonas y el Perú iba avanzando, cosa que luego ya sabemos lo que ocurrió, ¿ya? Lo que se promovía era que fuera la iglesia la que fuera colonizando los sitios. Ellos ponían los muertos, ellos ponían los recursos, ellos ponían ese tipo de cosas. El Estado ecuatoriano no hacía. Sabemos que vino la revolución liberal, ley de manos muertas, la privación de no solamente de los bienes de la iglesia, sino el tema de la muerte civil de los clérigos. Y en 1937, para normalizar las relaciones con la Santa Sede, se firmó el Modus Vivendi. Hablan de 2 tratados internacionales, por ejemplo, por si acaso son tratados internacionales. Y en el Modus Vivendi de 1937, como que la Iglesia Católica dice, bueno, vamos a recobrar las relaciones con el Estado ecuatoriano. Lo que usted se llevó, es decir, lo que usted me confiscó, confiscado está, incluso se perdona, porque en ese entonces la gente era creyente. Había gente incluso que poseía bienes que habían sido de la Iglesia y eso les causaba al menos ardor de conciencia. Entonces la Iglesia Católica en ese Modus Vivendi dice, están perdonados, no hay ninguna cosa, no hay ninguna consecuencia, sigan nomás gozando sus bienes, no vamos a hacer ninguna clase de reclamaciones. Y bueno, ahora, cuando se produce esta famosa separación de la Iglesia y del Estado, se produjo una separación jurídica y política de la Iglesia y del Estado. Es decir, los actos de la Iglesia están separados de los actos del Estado, no hay una influencia mutua. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una causa eclesiástica, no la hace cumplir ante tribunales civiles. Los tribunales civiles u ordinarios ya no hacen ejecutaciones a través de tribunales eclesiásticos. Ojo que todo esta era una cosa de doble vía. Por eso establece el matrimonio civil, ya no se le da un reconocimiento. Todavía, ojo, en otros países, hasta hace no recuerdo cuántos años, Colombia reconocía civilmente el matrimonio eclesiástico, a pesar de haber separación de iglesia y Estado. Son cosas que han ido pasando. Pero entonces nosotros entendemos que en un sistema de separación de iglesia y Estado hay un respeto mutuo. Es decir, incluso los temas, como se aparece en el Modus Vivendi, de que los cuerpos sacerdotales, el órgano no haga política. Porque nuestros amigos, estos que organizan esta clase de cosas en una capilla desacralizada, son los que les encanta que haya la teoría de la liberación y los curitas que se dedican a hablar de política de izquierda. Ahí sí no hay ningún problema. Eso está prohibido por la Iglesia Católica, era un compromiso con el Estado de que los sacerdotes no hacían política.
y que no podían tomar posición política. Esta cosa de hacer las cosas desde el púlpito, que a veces se ve, que son iglesias, que son excesos de, ojo, no es una para la tendencia conservadora, pues especialmente hoy día. Pues, y los que más te hacen eso son los famosos teólogos de la liberación, que andan metidos en todas partes. Bueno, y también los otros, y han sido sancionados por la Iglesia Católica. Ahora, en el caso ecuatoriano, el laicismo ha sido interpretado por nuestra academia de un modo tal que nos lleva a un absoluto anticlericalismo. Es decir, creemos que cualquier manifestación religiosa de parte del Estado, del Estado, viola el Estado laico. A ver, no se pregunta, a ver, ¿Chile es un Estado laico? Pues solo estoy poniendo ejemplos. ¿Chile es un Estado laico? Y las sesiones del Congreso se inauguran en el nombre de Dios, por si acaso. Bueno, yo estudié en un país donde el laicismo, nosotros nos creemos, aquí decimos que somos curuchupas, que somos esto, que lo otro, y uno ve un país que uno estima que es más liberal, esto, ojo, en el siglo pasado, en mi caso, y uno se imagina que los chilenos eran, en comparación con nosotros, más liberales, no sé. Y a mí me sorprendía mucho cuando en la sesión inaugural de la Cámara, o del Congreso Pleno, o de lo que sea, cuando se posesiona el presidente de la República, aunque fuera ateo, el tipo que presidía la sesión, que era el presidente del Senado, la abría en el nombre del Dios. En el nombre de Dios se instala la sesión. Esa es una cosa que decía, ¿y cómo es esto? Chile no es un Estado laico. o peor aún, cuando usted ve en el Perú cómo juran los ministros. Es una ceremonia pública de derecho, política, en el cual el ministro, que además tienen sus símbolos, los peruanos son muy simbolistas. Usted ha visto que aquí nosotros en Ecuador, por ejemplo, nuestro presidente de la República es una banda. Es que es muy común en Iberoamérica las bandas presidenciales, pero no es común las bandas de los ministros. El Perú los ministros tienen una banda, una faja. Y cuando usted jura el cargo lo hace arrodillado frente a la Biblia y frente a un crucifijo. Entonces Perú no es un Estado laico. Debe ser que no es un Estado laico. En Bolivia, cuando se jura el cargo presidencial, antiguamente eso hacía siempre, haga la señal de la cruz. Entonces el presidente electo, al posesionarse, alzaba la mano derecha y hacía la señal de la cruz, que en Ecuador la hemos olvidado, porque así es el liberalismo. Hemos olvidado que esta es la señal de la cruz y así se jura cuando usted es católico. Y claro, con el tema de Evo Morales y todo lo demás, incluso se sigue manteniendo eso, salvo que usted tenga otra creencia. Entonces le dicen, haga la señal de la cruz o la señal de su creencia. ¿No es un Estado laico, Bolivia? ¿Usted a qué hace eso? Y la academia te cae a palos, pues. Un Te Deum. Haga un Te Deum. Que se hace en otras partes, que es la gratitud por la independencia o por lo que sea. Entonces es una misa. Que se lo hace también aquí. Ya, pero escandaloso. Por debajín nomás, así nomás, no es una cosa publicitada, no es una gran cuestión, no encuentra las bandas militares. Entonces aquí hemos llevado la cosa al extremo, que por ejemplo, le pongo 2 casos. Se había decidido, a través de un acto público, la reconsagración a la Santísima Virgen María en su advocación del Cisne como patrona del turismo nacional. Así. Es decir, el Ecuador estaba reconsagrado a nuestra madre en la advocación del Cisne, a Nuestra Señora del Cisne, como patrona del turismo nacional. ¿Qué efecto tiene eso? Patrona del turismo nacional, como que la Virgen del Carmen es la patrona del Ejército de Chile. O que Nuestra Señora de Luján es la patrona de la nación argentina. Inconstitucional. Se lanzó la Corte Constitucional. Pero no, llegamos al punto del extremo y el ridículo, ¿no? Unánime, ¿eh? Unánime. ¿En qué época fue eso? Este fallo es del año 2021. Presidía la Corte don Hernán Salgado. ¿Cómo es eso de que hay que leer? También que hay que leer, pues. No podemos lanzar fallitos de ese corte, ¿no? Diciendo que el hecho de que
usted reconsagre a nuestra Santa Virgen María en la advocación del Cisne como patrona del turismo nacional. Eso violenta el Estado laico. Eso se dice acá nomás. Perdón, nos falta el taparrabo nomás, pues, para decir una de esas. Y la otra, obviamente, fue cuando alguien propuso inocentemente. Usted sabe que en el Ecuador las constituciones antiguamente se dictaban en nombre de Dios uno y trino, supremo creador y legislador del universo, pese a que eran constituciones creadas por las famosas convenciones constituyentes y se reconocía el principio de soberanía nacional. Pero una cosa que se ponía al principio, en nombre de Dios uno y trino, supremo legislador y conservador del universo. Las constituciones liberales, evidentemente, eliminaron ese señalamiento. Y por eso, a partir del año 79, se hizo esto se invoca la protección de Dios. Eso se eliminó. Cuando alguien propuso una enmienda enmienda con voto popular y todo este tipo de cosas, para que volvamos a poner en la Constitución este tema de la invocación a la protección de Dios, inconstitucional, porque viola el Estado laico. Así estamos. 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a ir a una pausa y volvemos con el constitucionalista Rafael Ollarte, con quien estamos hablando del Estado laico, el concordato, y también para hablar de lo que pone entre comillas la academia. ¿Cuál es la academia que reivindica o defiende estos hechos? Dejamos plantear la inquietud. Vamos a la cadena. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Más de 56,000 policías desplegados a escala nacional. Patrullamos calles, protegemos negocios y aseguramos cada actividad de los ecuatorianos. En Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, Loja y el resto de provincias estamos fortaleciendo los operativos del control, logrando la detención de 1,139 personas y más de 170 armas decomisadas, además de vehículos y motocicletas. En Pichincha, el objetivo es claro: garantizar que la capital de los ecuatorianos vivan sus fiestas de fundación más seguras, por lo que cada operativo refuerza la tranquilidad de los quiteños. Prevenimos robos, asaltos, contrabando y microtráficos. El compromiso por la paz sigue firme. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional. Reanudamos el diálogo con el jurista constitucionalista doctor Rafael Ollarte sobre este tema ocurrido que queremos también hablar, más allá de los fundamentos que nos ha ilustrado sobre el hecho ocurrido en días anteriores en la antigua capilla del desaparecido Hospital San Juan de Dios, hoy Museo de la Ciudad, que mereció el rechazo y que lo calificó como una ofensa el propio arzobispo de Quito, Alfredo Espinosa. Decía, usted nos ha hablado del Estado laico, el concordato y también esto que entre comillas se señala la academia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás de esto? Los que quieren dar lecciones en el país. Pero está bien, yo tengo mi ideología. Usted tiene la suya y los demás tienen las... Pero esto no es de imponer bajo un falso academicismo conceptos inadecuados. Es decir, esto yo lo había escuchado ya. De que aquí se cree que el Estado laico es que toda autoridad pública tiene la obligación de mantener el principio de neutralidad, evitando con ello la promoción de determinada práctica confesional, de cualquier confesión religiosa. ¿Y esto es llevado a qué? ¿A un Estado anticlerical? Pero ojo. Ya la cosa no es que esta gente sostenga que por el Estado laico hay que obviar públicamente el hecho de las creencias religiosas, sino de una creencia religiosa. Bueno, dos ya. La católica y la evangélica. Exactamente, y la evangélica en todas sus confesiones. Porque hay que realizar lo que llamaba nuestro amigo Mao una revolución cultural. Usted recuerde que el comunismo antiguamente era una cosa muy mal percibida porque entraba por el peor lado que le duele al ser humano. ¿Qué es lo que más le duele al ser humano? El bolsillo. Entonces decirte que tú no eres propietario, que no hay derecho de propiedad, que eso es cosa. Todo es del Estado. Claro.
Las tendencias de izquierda marxista ahora te van por el otro lado. Curiosamente, por lo que ellos mismos atacaban inicialmente. Que es la relajación de las costumbres y el anticlericalismo en general. En el caso, por ejemplo, de la Rusia soviética, que transformó la Unión Soviética con la conquista de otros territorios, el tema del anticlericalismo fue frontal, es decir, la eliminación, el tema de la religión es el opio de los pueblos, hay que eliminar absolutamente cualquier vestigio religioso. Tuvieron que crear sus propios santones, pues, los amigos comunistas, por eso embalsamar a Lenin, a tenerles ahí en ese mausoleo, en los bajos del Kremlin, con todas esas ceremonias, claro, porque la gente en algo tiene que creer, especialmente la gente de fe sencilla. Ahora no. Por ejemplo, los nazis. Los nazis evidentemente eran anticatólicos, eran anticristianos. El cristianismo es una religión de origen judío. Pero ellos en principio dijeron, no, seamos más inteligentes que estos otros rojos, vamos a ser más inteligentes. No vamos a atacar ni a la iglesia católica ni a la protestante, porque una gran mayoría de alemanes lo son. Pero comenzaron a ocupar espacios. Entonces, por ejemplo, el día domingo era un día reservado a las iglesias para el culto, pero se hizo obligatorio para los jóvenes pertenecer a la Hitlerjugend. Y las prácticas se realizaban los días domingos, entonces la juventud se apartó de las creencias religiosas. Como los católicos somos cobardes, evidente, porque somos cobardes, y la cobardía hay en todas partes, ¿ya? Hubo gente que agachó el moño, como lo hacen ahora. No, yo de esto que pasó, yo no digo nada porque me van a decir curuchupa y voy a sentir rechazo social, porque es bien fácil atacar. Hoy empezar con las redes sociales es facilísimo y hay gente que le interesa mucho. No, me van a decir facho, me van a decir curuchupa, me van a decir esto, el otro, retrógrado, la. Ellos te pueden decir de todo. Descalificar, de hacerte pedazos, manifestar cualquier... Ellos tienen el derecho a la palabra. Pero no hay cómo decirles nada. Pero por supuesto, porque el católico es cobarde. Somos cobardes. Y en Alemania pasaba eso. Curita que se manifestaba públicamente en contra del nacionalsocialismo. Usted sabe dónde iba a quedar, pues. Porque en los campos de concentración, en los campos de exterminio, no solamente murieron judíos, murieron gitanos, homosexuales, murieron católicos, curas protestantes, pastores protestantes. Cualquiera que te manifestaba una cosa no era muy cariñosito, pues. Entonces había que hacer como ahora se hacen en algunos periódicos ecuatorianos, neutros. Hay que solamente describir las cosas, no muy duro, no muy duro, porque si no te llega solo un coscacho, ya. Entonces esas cosas se van haciendo. Por ejemplo, una de las grandes cuestiones que promovió el amigo Goebbels fue el tema de descalificar a la iglesia por cuestiones de acusar a la iglesia católica de que los curas eran pedófilos. ¿Dónde ha visto usted eso antes? Pues que por supuesto, pues si la iglesia católica, ¿cuántos sacerdotes hay en la tierra? Pues es que no son dos, pues. Entonces evidentemente esos casos se presentan. ¿Todos son así? Entonces yo voy a descalificar a todos los profesores universitarios, pues. También con esa. Los profesores universitarios son pedófilos. Los profesores universitarios atacan a las alumnas. Les piden favores de... ¿No ha ocurrido? Entonces yo voy a generalizar también. ¿Podemos hacer eso? Entonces pasa lo mismo con la iglesia católica, esa suerte de generalización. 2 manzanas podridas, se friega el resto. ¿Cómo pasa con los venezolanos? 10 delincuentes se friegan 1000. Que quieren trabajar, que quieren hacer su vida tranquila. Pasa. Porque la gente te sigue. Ahora, esta cuestión, no es que si a mí me gusta o me desagrada. Vea, bonito, porque además yo no soy San Rafael Ollarte tampoco, pues. Ni pretendo serlo. Pecador soy. Hace rato que no me confieso, no sé por qué me digo esto. Pero uno entiende que como es pecador existe un sacramento de la iglesia que es la confesión. La cosa es que uno sea un mal católico. Pero eso no quiere decir que uno pueda ver. Porque usted puede ser un mal hijo. Puede ser un mal hijo. ¿Usted toleraría que le escupan a su madre? Porque usted es un mal hijo. Hay límites, ¿no? Hay límites en las cosas. ¿Ya? Es que yo no le vengo a dar clases yo no soy de la academia para darle clases de moral a nadie. Ni de perfección, ni nada, como hacen ciertos abogados que hacen cosas por debajo y luego te andan diciendo cosillas en el mismo caso.
Sí, me los conozco, pero bueno, esas son cosas que se arreglan en los procesos. Bueno, resulta que cuando ocurre esto, hacer este espectáculo trans, que a usted le puede gustar o desagradar, pues sus tendencias, pues sí. Parte del respeto. ¿Yo por qué? ¿Por qué me tengo que meter? ¿Y usted por qué se tiene que meter con mis desviaciones? Incluso personas que lo diga a esta hora de la mañana. ¿Por qué se va a meter usted con mis malas tendencias sexuales? A ver, por último. No hay derecho a la vida privada. No, sí hay, ¿no? Ya. Entonces yo puedo hacer lo que usted quiere y usted imagínese lo que quiera respecto de mí. Pero utilizar la antigua capilla del Hospital San Juan de Dios, el Museo de la Ciudad, y autorizar eso. Pero dejémonos de cosas. Ya, esto es el infantilismo yo soy desafiante, yo provoco, que somos quinceañeros, estamos en la edad del burro, en donde hay que atacarle al taita y a la mama, a la cual queremos mucho, pero le hacemos la vida imposible porque estoy en la edad del burro. Tengo que ser desafiante, tengo que ser grosero. Y encima salgo a justificar, porque además lo hacen con una forma tan docta. Y, oye, yo dije, todo el mundo se hizo especialista. Yo recuerdo que, no sé si en la Central, creo que no daban derecho canónico. En la Central era una cosa que se daba en la Universidad Católica. ¿Ya? El doctor Hugo Reynoso. Monseñor Reynoso. Habían unos que iban a tontear a esa clase. Sí, me acuerdo también de eso. No le doy lecciones a nadie, ¿ya? Pero a clase yo sí iba. Bueno, cuando usted desacraliza un edificio, un templo, una iglesia, ¿eso quiere decir que esto puede ser transformado en un burdel? ¿Para qué firma el modus vivendi? Vea, bonito, ¿para qué? Denuncie el modus vivendi de una vez, pues, presidente. Ya, pero es un Estado laico. ¿Cómo es posible que tengamos modus vivendi? Es el tratado internacional con la Santa Sede. ¿Cómo si tenemos nuncio? ¿Por qué en virtud del modus vivendi el nuncio apostólico, que es el representante diplomático de la Santa Sede en el Ecuador, como él es el plenipotenciario del Ecuador ante la Santa Sede, ¿por qué él es el decano del cuerpo diplomático? ¿Por qué? No, pues somos un Estado laico, ¿cómo es posible? No se nos vaya a ocurrir una de ese calibre, no, presidente, no le vaya a seguir las tonterías del alcalde. Pues yo no he sabido. La más fácil. Entonces, cuando tú desacralizas... No sabía lo que pasaba en el Museo de la Ciudad. Cuando desacralizas, evidentemente, claro, dice el canon 1222, de que se puede utilizar para uso profano. Ahora, uso profano quiere decir no litúrgico. Ya no celebra misas ahí, pues. Ya no se imparten sacramentos ahí. Aunque los sacramentos se los puede impartir en la calle, ¿no? Ya. Por si acaso. Pero ya no es el objeto. Pero dice, claro, uso profano no sórdido. Entonces, ayer ya me preguntan, ¿y qué es sórdido? Pero coja un diccionario ya. Pero es que sórdido es cualquier cosa, pues. Impuro, indecente. Eso es sórdido. No nos hagamos los tontos, porque aquí eso de hacernos los gringos ya estuvo, pues. No, yo no he sabido lo que es sórdido, no. Es que a mí, no. Pero ¿por qué cree usted que hacer un espectáculo de transexuales, como que no fueran transexuales, por si acaso? O sea, pues usted me hace un espectáculo porno heterosexual en la capilla. Igual nomás, pues, ¿cómo se le ocurre hacer eso ahí? Vaya, haga en otra parte, pues. Claro, ese es el tema. ¿Por qué no se juega entonces el Mundial? No, pero 40, entonces denuncia. Allí en el Museo de la Ciudad. Denuncia el modus vivendi. Ahora, le recuerdo, para los que... Que es un tratado como... sí, es un tratado como cualquier tratado. Y le recuerdo que el Código de Derecho Canónico no es un Código de Derecho Canónico para los católicos, pues. Sí, también se aplica a los no se les llama infieles en la Iglesia Católica, se me olvidó cómo se les llama. Bueno, por ejemplo, si usted es judío y quiere casarse con una católica o con un católico, tiene que cumplir las reglas del Código de Derecho. Nadie le va a decir que se haga católico. Eso se llama disparidad de cultos. Entonces usted dice, pero tiene que obtener la dispensa, pues. No es que yo soy judío o soy lo que sea, ateo o lo que sea. Entonces yo me puedo casar en la Iglesia Católica sin cumplir las reglas jurídicas de la Iglesia Católica. Sí, reglas jurídicas. Sí, las tiene. Otra cosa que no tengo. Pero aquí ni el Código Civil les gusta, pues, a la academia. Es que la academia cree que el Código Civil es una cosa... Por eso a veces hay civilistas que a los constitucionalistas nos dicen cosas, claro que somos livianos, porque nunca has visto el Código Civil, lo hueles y te da urticaria. Incluso me acuerdo en los tiempos de la Corte Cervecera, en que le fallas civilista, y te decían la palabra civilista como mala palabra.
Porque la academia de hoy día te manda eso, a no conocer la ley. No, la ley no, positivismo. Es como que en las facultades de medicina mañana no se enseñe anatomía, pues. No tienes que enseñar. ¿Cómo va? No, mucha ley, legalismo. Pues por eso pasan esta clase de tonterías, pues. Que les llevas a la máxima expresión de fallo judicial. Le pongo 2, o sea, ya, el jugueteíto. Usted puede ser lo que quiera, ateo, judío, converso, lo que usted quiera. Pero no vaya a someterme el derecho, pues, a esta clase de caprichos, pues. Debe meter en eso, pues, fallos judiciales. Debe haber el uso adecuado de espacios en los cuales, como se ha profesado la fe católica, como fue esa capilla, y hoy es el Museo de la Ciudad. Pero por supuesto. A ver, ¿por qué no va y hace, perdón que lo diga en esos términos, porque claro, yo no te vi hablar de los de las Malvinas? Yo no tengo la culpa que tú no me escuches, pues. Yo soy responsable de lo que digo. Y trata no de lo que cátedra. A ver, primero, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entiende. Primera cosa. Y segundo, yo no soy responsable de que usted me escuche o no me escuche. Si yo no hago cadena nacional. Eso lo hacían otros. Escuchan lo que les conviene. Sí, entonces la descalificación. Yo no te he visto hablar de lo del pueblo palestino, yo no te he visto hablar. Primero, yo hablo de lo que se me antoja, de lo que quiero, porque es parte de mi libertad de expresión. Esta gente tampoco lo entiende. Yo también te voy a decir mañana, cuando tú opines sobre esto, yo no te he oído hablar sobre el genocidio de cristianos que hay en Nigeria. A ver, imagínate, a la gente que legítimamente dice que en Gaza pasan tales cosas, entonces yo lo descalifico diciendo, pero yo no te he visto hablar sobre la matanza de cristianos que hay en el Sahel. El hecho de que en países islámicos tú pones una iglesia el otro día a ver qué te pasa, pues. Esa es la descalificación barata y fácil. Es que yo no te he visto hablar del otro. Yo tampoco te he visto hablar de un montón de cosas. Comenzando por ahí. Ahora, yo también te puedo decir, entonces, ¿por qué no se te ocurrió, por ejemplo, hacer tu espectáculo de drag queens? No digo adentro, porque yo no promuevo el irrespeto a ninguna otra confesión con la cual yo puedo discrepar. Que es la religión coránica. O hacerlo dentro de una mezquita para ir. No digo afuera nomás de la mezquita. Afuera, allá. Y además está cerca del parque, ¿no? Haz eso afuera de la mezquita, a ver qué pasa, güey. La misma academia te va a salir a mandar al pan, güey. La misma que dice, no, es que está desacralizado, no, es que hay que ser tolerantes, no, es que. Sí. Y acá justifican. No, en el otro caso hubiese sido mortal, pues. ¿Cómo? Vas a hacer eso, hay que respetar. Si ahora vemos en Europa, pues como esos señores musulmanes andan atacando esas cositas que eran tan bonitas en Europa. Yo, hace muchos años, solía ir, porque además era más barato y más cómodo, ir a Europa, justo en época navideña. Lo que pasa es que es más barato, siempre encuentras hotel. En esos tiempos no había el teléfono, la facilidad de ahora, decir, me voy a conseguir un hotel por tal cosa. Entonces, tú llegabas y había habitaciones baratas, en buenos sitios, pasables, ¿no? Me refiero. Y entonces tú ibas en cada ciudad, en cada pueblito encontrabas en Navidad estos donde te venden comida, cosas así, no sé qué. Ahora atacan eso, porque les ofende. Es que lo único que falta, porque ya pasó, espero que no se le ocurra la mala idea, alcalde Muñoz, yo no sé cuál es su confesión religiosa y me da igual, de no colocar el nacimiento en el panecillo como siempre se ha hecho, porque a alguien le ha de ofender. Porque estamos pasando, porque es la academia, y así pasa, de que a esa gente le ofende la bandera, le ofende el himno, le ofende cualquier manifestación religiosa pública, evidentemente de la mayoría. Vamos a acabar con esto, vamos a terminar convertidos en España, donde les ofende el izamiento de la bandera en la Plaza de Colón, la bandera nacional. Así entonces vamos a seguir con esta cosa. Pero de eso se trata. Esto es paso a paso y yo los conozco todos, es paso a paso. Y después se pide disculpas. ¿Que eso es solo un aspecto político para tratar de curarse en sano?
Bueno, pues que si no hubiese pasado esto, el alcalde que hubiese dicho nada. Si hubiesen sido 4 gatos, que hubiese dicho nada. Además, si hubiese sido la gente de, no sé, Tradición, Familia y Propiedad, el grupo Firmes, hubiesen dicho, no, es que son extremos, son extremis derecha, o son conservadores, listo, los calificamos y se acaba. ¿Cómo pasa en otros lugares? Porque estos grupos de izquierda no te piden perdón de nada. Es más, por ejemplo, cuando hacen sus protestas, ¿qué hacen? No hay nada mejor que el día de la no sé cuánto ir al centro y rayar las iglesias. Vea, por eso en el concordato y en el modus vivendi se establece la obligación de la Iglesia Católica de no retirar esas obras de arte, de mantenerlas, porque son caras, ¿no? ¿Usted se imagina que la Iglesia Católica fuera un grupo de negociantes? ¿Cuánto cuesta un cuadrito de estos? ¿Cuánto cuesta una esculturita de Caspicara, una obra de Miguel de Santiago? ¿Cuánto cuesta? Sí las ha visto, ¿no? Sí sabe cuál es el arte quiteño siquiera, ¿no? Yo no soy, perdón, yo leo 2 cosas, derecho e historia. Soy bien ignorante de literatura, no me gusta. No leo literatura, no me siento superior a nadie por no leer literatura. Tampoco me carga la gente que se siente brillante porque lee literatura, es cosa de gustos. Y lo del arte, ahí tengo unos libros, y les pego un ojo. Por si acaso. No soy artista, no soy ni sé qué, pero solamente me refiero al valor económico. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, a la iglesia vender una de esas cuestiones? Está prohibido sacarlas del país por el modus vivendi y por el concordato. No se pueden sacar del país. Y llega una manifestación y te raya la iglesia, porque no hay nada mejor que rayar una iglesia. Es a donde fueron a hacer el espectáculo. Pues van y la rayan, la pintan de colores, lanzan pintura. Ay, no, es que nos tienen que respetar nuestra expresión. Y después te salen con la grande esta. Porque además esta gente, y lo voy a decir de izquierda, que desprecia la propiedad ajena. Dice, ay, no, pero ¿cómo te vas a fijar en que se quemó una iglesia como pasaba en Chile, que quemaban iglesias en el 2019 estos salvajes? Porque, claro, la libertad de cultos es que no haya cultos. Pero eso, de izquierda también, un membrete. Porque no, sí son de izquierda, ya, no, tampoco, no les justifiquemos, ya. Pero algunos dicen ser de izquierda y viven como ricos, en la cara como de arrepentimiento del alcalde, ¿por qué fue, pues? Como la cara de arrepentimiento de Goebbels. Vea, porque los nazis en principio atacaron a la iglesia, evidentemente como son la mayoría, regiones muy católicas, regiones muy protestantes. Pero aquí no son mayoría. Entonces, claro, hubo una reacción, entonces dijeron, nada de estar haciendo este tipo de cosas, pues, ¿por qué? Porque nos van a lanzar a la gente encima. Entonces, ¿tú crees que Don Hitler y compañía, esa panda de salvajes, le pusieron en apariencia, la pata en el freno, porque eran buenitos? Se han hecho lo mismo que le hacían a los judíos, les pintarrajeaban las tiendas, les rompían igualito. Eso se hacía por debajo después, eso lo haces por debajo, pues. Te llevas al curita que habló mal del Führer o que hizo alguna expresión y se vuelve enemigo del Estado, a las sombras de la noche te lo ibas llevando pues a Dachau o a donde fuera. Esto pasa con la disculpa del alcalde. Pero es que y con la academia entre no, porque además, o sea, ¿cuál fue la disculpa? Yo no sabía, no tengo nada que ver. Pero ¿cómo no me pica pedir disculpas? Pues esto no es una disculpa. Yo hago cosas malas en mi vida. Y me toca poner toda la cara y decir, me he equivocado. Lo siento. Puta, que le duele a uno, especialmente cuando uno tiene medio orgullosón que es uno. Uy. Bueno, que le cae mal a medio mundo, la gente disfruta eso cuando uno se humilla. Pues toca. Pero eso es como las disculpas públicas que exige la Corte Constitucional y que los condenados o que los condenados en esas reparaciones integrales discúlpese, y llega un gallo ahí, me he sido malo, no debía haberle robado al Estado, me disculpo sinceramente, no sé por qué pone sinceramente, y nunca más lo voy a hacer. O la otra, cuando pasa, tiene que colocar un cartel en el Ministerio de Defensa porque le mandó sacando a alguien. Y ya el Ministerio de Defensa aparecía ya en un momento, ya no iban a estar pared, ya tanta placa que había que andar poniendo. Ese tipo de cosas. No, cuando usted ofrece disculpas, lo hace porque entiende que
se ha equivocado o que ha obrado maliciosamente o temerariamente. El reconocimiento de un error. Exacto, como todos tenemos. Usted puede equivocarse, pero también puede en algún momento entender que obró mal, porque uno entiende que uno obra mal. A veces uno es, yo cada vez que abro la boca dije, chuta. Pero ya. A ver, mi hija me dice, es que vos me dice, no tienes filtro, me dice. Ponte un filtro. No puedo. Eso me callo. Pero claro, y a ver, y si me ha correspondido gente que te malinterpreta, digo, oye, no te he querido decir eso ni a ti ni a nadie. O sea, no, si te lo quiero decir, no te lo mando a decir, por si acaso. O sea, si vos que me estás escuchando me llamas a reclamar, a la miércoles mismo te voy a mandar. A vos te estoy diciendo. No te tengo por qué hacer propaganda. El que anda haciendo estas cosas, que le está en el like, neutralidad y no hay cómo hacer nada, ni sé qué, ni sé cuánto. Oye, yo digo, te mueres si ves una ceremonia política en Perú, Chile, Bolivia, Estados Unidos. Y eso es lo que pretenden ser los intocables de la academia, entre comillas. Por supuesto. Porque está bien, esta cosa se hizo en México. Pero en México el tema del anticlericalismo en virtud de la revolución duró 7 décadas, pues, donde los sacerdotes no podían salir a la calle con sotana. En un país altamente católico se hizo eso. En un país altamente católico. ¿Acá qué? ¿Qué? O sea, nosotros en comparación con los mexicanos, nuestras convicciones religiosas no son esas. Pero claro, el México es un país muy simpático porque ahí se dice que hay un 90% de católicos y un 99% de guadalupanos. Claro, la Virgen de Guadalupe. Claro, Nuestra Señora de Guadalupe. Hasta los judíos tienen imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe. Es impresionante, ¿no? Pero dije la gente tranquila con sus creencias. Pues, oye, cuando usted es creyente no es teólogo. Usted tampoco, gran filósofo jurídico, ¿no? Bien, muchas gracias al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, para hablar de estas distorsiones cuando se invoca el laicismo en el Ecuador. Y estos hechos condenables, como hizo la Iglesia Católica, de utilizar la antigua capilla del desaparecido Hospital San Juan de Dios, hoy museo de la ciudad. Muy amable, doctor Ollarte. Se despide el Curuchupa Ollarte, gran facho. Muy amable. 7:26 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre el juicio político al CNE. ¿Existe todavía eso? Esa figura de la fiscalización política. Invitados el doctor Medardo Leas y el doctor Arturo Moscoso. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.